Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a los presentes a esta charla técnica virtual llamada Bases Técnicas para la Inspección Preliminar de Puentes, organizada por la Asociación Paraguaya de Carreteras, que es el Comité Nacional Paraguayo de PIARC. Un saludo especial a los presidentes, representantes de las distintas instituciones y a todos los profesionales representantes de las diferentes instituciones. En primer lugar, a nuestro presidente de la Asociación Paraguaya de Carreteras, Comité Nacional Paraguayo de PIARC, ingeniero Hugo José Florentín Benialgo, y miembros de la comisión directiva, muchas gracias por su distinguida presencia. Agradecemos también al ingeniero Rodolfo Segovia, director de Caminos Vecinales y hoy encargado de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Bienvenido, ingeniero. Al ingeniero Daniel Díaz de Vivar, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción, al ingeniero Joaquín Fernández, vicepresidente de Cavialpa. Saludamos al ingeniero Guillermo Mas Duarte en su carácter de vicepresidente de la APC y también de la Cámara Paraguaya de la Construcción. Bienvenido, ingeniero. Al licenciado Julio Esteban Mendoza, presidente de la Cámara de Consultores del Paraguay, al ingeniero Roberto Andrada de la Sociedad de Geotecnia del Paraguay, a todos los miembros de la comisión directiva de nuestra Asociación Paraguaya de Carreteras. Un saludo especial a los 3 ingenieros que pertenecen a la comisión técnica de la APC, quienes van a comandar todo el tema de las preguntas y respuestas, el bloque de preguntas y respuestas, que estará al final de este evento, que son el ingeniero José Segovia, Fernando Paniagua, Juan Manuel Gómez Salas. Saludamos también al doctor ingeniero Rodolfo Adrián Nocetti, él es presidente de la Comisión Permanente del Asfalto de nuestra hermana República Argentina. Gracias por su presencia ya acostumbrada a nuestros eventos de Paraguay, ingeniero Nocetti. Al ingeniero Amílcar Troche, un doble saludo por representar al Centro Paraguayo de Ingenieros y además representando, él es el tesorero de la Asociación Paraguaya de Carreteras. Agradecemos a las empresas que nos apoyaron, a la Asociación Paraguaya de Carreteras con este evento. No podemos nombrarlas a todas, pero les agradecemos a todas las empresas que constantemente nos están apoyando. Agradecemos también a Paraguay Eventos por la organización y logística digital de este emprendimiento. Y por supuesto los apoyos de siempre, vuelvo a repetir, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de la Cámara Paraguaya de la Construcción, de la Cámara Vial Paraguaya, de la Cámara Paraguaya de Consultores, del Centro Paraguayo de Ingenieros, de Carreteras y algo más. Y damos la bienvenida así a todos los participantes, entre los cuales vemos que están ingenieros, técnicos viales del Ministerio de Obras Públicas, de las empresas viales involucradas a la realización de los informes técnicos sobre los puentes de nuestra República del Paraguay, y profesionales con experiencia en la construcción de obras viales, fiscalizadores, supervisores, responsables del control de calidad en la construcción de obras viales, a todos los socios de la APC presentes y los miembros y socios de las demás cámaras mencionadas. Muy bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con la presentación, con las palabras de apertura del ingeniero Hugo José Florentín Benialgo, a quien no puedo dejar de presentar, como siempre. Les recuerdo que él es ingeniero civil, graduado en la Facultad de Ingeniería, especializado en el área vial o de carreteras, magíster en Ciencias de la Ingeniería Vial, con un diplomado en Ingeniería de Caminos. El ingeniero Florentín es profesor titular en varias cátedras viales de la Universidad Nacional y también de la Universidad de Ingeniería Civil y Facultad de Ciencias y Tecnología UNCA, además de sus funciones en el MOPC, con una trayectoria de 40 años, ocupando varias funciones relativas siempre a la gestión vial hasta hoy día. Presidente de la Asociación Paraguaya de Carreteras y del Comité Nacional Paraguayo de PIARC, delegado titular en los congresos del Paraguay en los congresos ibero-latinoamericanos del asfalto o SILA. Adelante, presidente ingeniero Hugo Florentín. Muchas gracias, Andrea. Exageradamente largo en tu presentación. Muchas gracias de cualquier forma. Bueno, buenas tardes a todos, con la disculpa antes de nada por la demora, por algunos problemas técnicos que estamos teniendo.
disculparnos ante las personas que no están pudiendo conectarse por algún motivo. De cualquier forma, les aseguro que esta disertación va a subir a la página de la APC y va a estar disponible para todos los que quieran escuchar. En nombre de la Asociación Paraguaya de Carreteras, les doy la más cordial bienvenida y agradecimiento por participar en esta charla técnica virtual sobre el tema Bases técnicas para un informe preliminar de evaluación de puentes. En el marco del plan de la APC de mejorar las capacidades de los recursos humanos, técnicos y profesionales de quienes se encuentran involucrados en el desarrollo de los proyectos viales, realizamos hoy este evento apoyando a la gestión de los profesionales del MUPC y a fin de mejorar la respuesta ante eventos que suceden y que pueden suceder afectando las infraestructuras viales del país. En ese sentido, hoy estaremos hablando de un tema importante como ser las acciones de mantenimiento que se requieren para garantizar la vida útil de toda infraestructura de carretera. La APC, haciéndose eco de los pedidos de los profesionales y técnicos, y ante un invalorable ofrecimiento del profesor doctor ingeniero Sergio Gavilán, organizamos esta charla técnica virtual a fin de consensuar los criterios y conceptos y procedimientos para obtener un informe de evaluación preliminar de puentes y obras de arte existentes en la red vial del país, que tan acertadamente el Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas ha resuelto encarar a través de los profesionales del MOPC con apoyo de las empresas constructoras con contrato de obras en todo el país. Consideramos que con la consolidación de un protocolo técnico aceptado, se tendrá como resultado datos eficientes que servirán de basamento para identificar cuáles serían las acciones más oportunas a obtenerse para un mantenimiento sostenible y eficiente de la infraestructura vial del país, en este caso de los puentes. Al desearles un buen aprovechamiento en esta charla, que lo desarrollará uno de los mejores especialistas en el tema de diagnóstico de patología de estructuras, quien con mucha solvencia técnica ilustrará los criterios, conceptos y procedimientos recomendados para obtenerlo antes descrito. Muchísimas gracias a todos y sean muy bienvenidos en este nuevo evento de la APC. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Hugo Florentín, por sus palabras. Y ahora vamos a pedir unas palabras de parte del ingeniero Rodolfo Segovia, director de Caminos Vecinales. Antes quiero decirles que el ingeniero Segovia tiene 33 años de servicio dentro del Ministerio de Obras Públicas y administrando siempre obras de caminos, puentes, mantenimientos, trabajando con los distritos, incluido en eso también financiaciones externas de organismos multilaterales, una vasta experiencia. Y como les dije, actualmente se desempeña como director de Caminos Vecinales, del cual dependen los 17 distritos de conservación departamental y departamentos también de puentes y obras de arte. Desde hace una semana también se encuentra como encargado de despacho de la Dirección de Vialidad, ambas direcciones dependientes del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Adelante, ingeniero Rodolfo Segovia. Muy buenas tardes a todos. Señor presidente de la APC, muchas gracias por permitirnos estar en este evento muy importante, por supuesto para nosotros, para la institución, a la cual también vos sos parte. A todos los miembros de la comisión directiva también un saludo especial, a los presidentes de las cámaras. Como bien lo dijo el señor presidente, tenemos una misión en estos últimos tiempos debido a una desgracia que tuvimos con el colapso de un puente, de solicitar la colaboración de todas los que estamos dentro de este tema de la infraestructura vial,
tanto los constructores, los consultores, supervisores, fiscalizaciones, para poder tener en el menor tiempo posible una radiografía y una inspección, ya sea preliminar, de todos los puentes que tenemos a nivel país dentro de nuestra red vial. Sabemos perfectamente que nuestra red vial, hoy pavimentada, estamos entre 10-12% de la red vial nacional. Tenemos un casi 70% de red primaria y secundaria en estados donde tenemos varios de estos inconvenientes también, aún todavía con puentes de madera y obras de arte menores. En ese sentido, quiero poner a conocimiento de todos los que presentes en este acto, en este evento, de que el Ministerio de Obras Públicas tiene hoy en construcción 600 puentes con una longitud, con 13.529 metros lineales en ejecución, ya sea puentes de hormigón, puentes metálicos, donde a través de contratistas y fiscalización también externa sobre esto. También tenemos, que ya lo teníamos con la administración anterior, que hoy estamos queriendo volver a implementar, es una APP que tenemos, en la cual nos llamamos Puentes Paraguay, en la cual tenemos cargado aproximadamente 1.700 puentes dentro de esa APP, en la cual se pone fotos y la situación actual, que hasta un usuario normal de esa puede entrar a poner sus inquietudes y también mostrar más o menos esa situación de una obra de arte que pone en peligro la circulación y realmente la conectividad entre distritos, entre departamentos y también a nivel internacional. Aprovecho la oportunidad también, muchos colegas también del interior estaban, no sé si ya están en enlace, pero estaban interesados porque la experiencia del ingeniero Sergio Gavilán, disertante, va a ser muy importante. Ella nos estaba acompañando en la inspección de uno de los puentes que tuvimos ese problema, por lo cual para el Ministerio de Obras Públicas y en especial al viceministerio y las dos direcciones que hoy son las encargadas de estos puentes va a ser muy importante y lo vamos a seguir con mucha atención. Agradecido al señor presidente por este evento que nos da la oportunidad de participar y a todos que lo disfrutemos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rodolfo Segovia, por sus palabras. Y queremos un saludo también a los presentes de parte del ingeniero Daniel Díaz de Vivar, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción. Ingeniero, por favor, si nos puede dirigir unas palabras. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias Andrea, presidente de APC, representante de gremio, autoridades, muchísimas gracias por la invitación. Así como acaba de explicar el ingeniero Segovia, creo que esta charla es sumamente importante porque hoy las contratistas están haciendo un trabajo y queremos conocer, aprovechar esta herramienta y esta charla técnica que nos va a dar el ingeniero Gavilán para que los que están al frente de las verificaciones de estos puentes podamos hacer un informe realmente para después luego entregar al ministerio y que esto sea de manera útil, ¿verdad? Para que podamos evitar lo que había pasado hace poco, hace un mes y medio en el puente del cruce Tacuatí. Así que me parece que es, como siempre, los cursos, las charlas técnicas que hace la APC son sumamente importantes para enriquecer todo lo que es la ingeniería nacional. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, presidente. Y vamos a pedirle unas palabras también al ingeniero Joaquín Fernández. Él es vicepresidente de Cavialpa y actualmente también presidente y director de la empresa TechSul. Entonces pedimos unas palabras del ingeniero Joaquín Fernández. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecemos la invitación para este evento, esta charla tan importante para el quehacer de la vialidad paraguaya. Felicitamos a los organizadores por incorporar un tema de tanta relevancia
como lo es el diagnóstico, la inspección y el diagnóstico del estado de estructuras y en especial, en particular, de puentes. También consideramos que es muy importante, de la mano de esto va, que esto sea un disparador para poner en manifiesto la importancia del mantenimiento de obras viales en 3 dimensiones. En una de ellas, la ejecución de trabajos, la otra a nivel presupuestario y una tercera dimensión en orden de prioridad, ¿verdad? Consideramos de que el Paraguay en general no tiene una cultura de mantenimiento y eventos como este son disparadores para que realmente se incorpore ese chip que tanto necesitamos para conservar nuestra estructura, sobre todo en charlas y en eventos donde están involucrados profesionales del sector, ya sea particulares, consultores, profesionales independientes y autoridades en general. Por último, quiero saludar al ingeniero Sergio Gavilán, un gran profesional. Para nosotros es un lujo contar en Paraguay con un profesional de su preparación y capacidad, y estamos seguros de que va a hacer de gran aporte su experiencia y su participación. Muchas gracias y a las órdenes. Muchísimas gracias, ingeniero Joaquín Fernández. Ahora le voy a pedir unas palabras antes de empezar el evento. Vamos a pedirle unas palabras al licenciado Julio Esteban Mendoza. Él es presidente de la Cámara Paraguaya de Consultores y también es presidente de la firma Intec S.A. Licenciado Julio Esteban, por favor, unas palabras. Muchas gracias, Andrea. También Hugo, querido presidente, autoridades presentes del ministerio y presidente de los otros gremios. Estoy muy contento de poder participar en esta charla tan importante con gente que tiene mucha información para nosotros. Principalmente nosotros los consultores tenemos mucho que aprender de una persona así. Escuchaba la palabra del ingeniero Rodolfo Segovia. El tema de los puentes realmente es un tema que nosotros desde la Cámara de Consultores también venimos tocando, ¿verdad? Que el tema acá de los puentes, del mantenimiento, de ese tipo de cosas, lastimosamente en Paraguay todavía nos falta mucho por recorrer. Estamos mejor que antes, pero sí, lastimosamente tenemos todavía muchas cosas que mejorar. La vez pasada tuvimos que lamentar, creo que fueron 3 vidas perdidas por el tema aquel del puente de Tacuatí. Hemos escrito una nota al ministro de la Cámara de Consultores expresando nuestra preocupación y poniéndonos a disposición para ayudar a resolver este tipo de problemas. Sí, también tengo que citar que desde la Cámara de Consultores, yo como presidente tengo bastante presión de los asociados, porque existen algunas obras que tenemos sin fiscalización externa y eso es una cosa que nos preocupa un poco y creemos que eso puede mejorar con los años con la ayuda de la gente del ministerio y reconociendo el trabajo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Y podemos ayudar a que se evite este tipo de cosas. Ok, esto. Muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, llegó el momento de presentarle a nuestro disertante del día sobre el tema que todos sabemos, pero voy a repetir porque esta charla es muy importante y va a haber un antes y un después de esta charla desde la APC. Bases técnicas para la inspección preliminar de puentes. Quiero presentarle al ingeniero Sergio Gavilán. Él es doctor en Ingeniería Civil en el área de estructuras, magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil, ingeniero civil, profesor de Hormigón Armado 2, de la FIUNA,
profesor de patología terapéutica del hormigón armado, en la maestría de la FIUNA, director en Gavilán y Asociados S.A., director de LEMCO, Laboratorios de Ensayos de Materiales y Control de Obras. En el ámbito profesional, el ingeniero Gavilán trabaja desde hace 20 años en el área de evaluación, rehabilitación, refuerzo estructural, siendo alguno de los trabajos más destacados la evaluación del Estadio Defensores del Chaco, por ejemplo, la evaluación del complejo de viviendas de Mariano Roque Alonso del IPS, la evaluación de puentes de las rutas 1, 2 y 7, la evaluación también de los puentes de la ciudad de Asunción, un refuerzo estructural del edificio del Mercado 4, un refuerzo estructural de puentes en la ruta 5, la reparación de la base de protección de la pila del puente Remanso, entre numerosos trabajos también ya realizados. Ingeniero Sergio Gavilán, creo que podemos iniciar. Hay una proyección de un video, la gente de Operaciones de Paraguay Eventos, antes. Bueno, buenas Perfecto. tardes a todos. Muy contento de la realización de este evento. Cuando hablamos con el ingeniero Hugo Florentín sobre la posibilidad de llevar adelante este evento, enseguida él se movilizó y vio para organizarlo también y invitar a la gente del ministerio. Y entonces muy contento de la convocatoria que se tiene y ojalá que pueda ayudar en aportar un poco de información, si bien es una charla relativamente corta, ¿verdad? Por lo menos va a dar unas, como decía, bases técnicas para una inspección preliminar, que es lo primero que se hace en una evaluación general de un puente, ¿verdad? O sea, este primer paso que tenemos que dar, entonces creo que a través de una serie de fotografías y ejemplos concretos va a servir de apoyo para que la gente pueda llevar adelante este trabajo. Así que muy contento y ojalá que sea una jornada provechosa. Muchas gracias. Buenas tardes, vamos a iniciar entonces nuestra charla sobre bases técnicas para la inspección preliminar de puentes. Como lo explicó ya el ingeniero Hugo Florentín, la idea surgió a partir de esta circular del ministerio, donde indica la forma, los aspectos que debería incluir el informe técnico, ¿verdad? Que es de público conocimiento. Entonces, es importante aclarar que esta presentación que voy a desarrollar no pretende ser una directriz del ministerio, ni la directriz oficial, ni nada por el estilo. Es más que nada un aporte para ver la forma de ayudar a los profesionales que tienen que hacer esta inspección preliminar a que puedan identificar los daños que tienen trascendencia y diferenciarlos de esos daños que son menos importantes. Y también un poco la forma de presentar esa información para que este trabajo que van a hacer, que se haga, realmente sirva a los propósitos de este informe. Entonces me gustaría mostrar, para iniciar, hay ya una información que está disponible en la página del Ministerio de Obras Públicas, en esta dirección de puentes.mopc.gov.pi, donde uno ingresa ahí y están marcados todos los puentes en las distintas rutas del país. Ahí uno le puede dar cuáles puentes están en estado operativo, ¿verdad? Por ejemplo, marcando ahí puentes de hormigón armado, yo puedo seleccionar Concepción. Dentro de Concepción puedo seleccionar, por ejemplo, Horqueta, y ahí me está indicando que hay 4 puentes ahí en la zona de Horqueta, y bueno, le marco en particular uno, y entonces me da la identificación de ese puente,
que es interesante porque acá ya tengo una fotografía del puente, ya me da idea para poder saber con qué tipo de puente yo me voy a ir a encontrar, ¿verdad? Entonces tengo toda la ubicación, acá dice que es un puente de 16 metros, el cauce no tiene nombre, ¿verdad? Y en dónde se encuentra ubicado. Toda esta información, como les digo, ya está disponible en la página del ministerio. Entonces, si uno tiene que hacer un tramo específico entrando en este lugar, en esta dirección, ya puede tener idea de la tipología de puente que uno va a ir a encontrar. Entonces, si yo tengo ya la idea de este puente, de cómo va a ser, ahí por ejemplo tengo un puente un puente viga constituido por dos vigas principales apoyadas ahí en un pórtico. Todo esto me ayuda a programarme y a preparar un borrador del esquema que yo voy a necesitar implementar para hacer mi relevamiento de daño, ¿verdad? Lo ideal es que pudiésemos tener los planos esquemáticos del puente así como se muestra en esta diapositiva, ¿verdad? No siempre esa información va a estar disponible, pero si uno ya mirando las fotografías ya puede inferir que es un puente de dos tramos, de tres tramos, me puede ayudar en hacer algunas plantillas que yo voy a utilizar para hacer el relevamiento de tal manera que sea más fácil hacer ese relevamiento en la obra, ¿verdad? Y ahora empezamos a mirar un poco los tipos de daño que nos llaman la atención. Y empezamos viendo acá una viga, un puente, con unos problemas de corrosión muy importantes. O sea, acá yo quiero significar, y me parece muy importante, es que se tenga presente lo siguiente. Las pérdidas de sección de acero en el tema de corrosión aceptable está más o menos en el orden del 10% de la sección transversal total del acero. O sea, yo hasta ahí puedo perder y digamos que estoy todavía dentro de los límites aceptables, ¿verdad? Pero tengo que tener muy en cuenta en qué elemento, qué armadura en particular es la que está con problemas de corrosión. Si yo estoy viendo acá, por ejemplo, en esta imagen, por ejemplo, estoy viendo que acá ya no está existiendo el estribo, ¿verdad? Ya desapareció el estribo. Entonces acá mi capacidad de resistir al esfuerzo cortante por acción de la armadura es nula, ¿verdad? Entonces esto es una situación ya muy complicada, o sea, ya compromete, ¿por qué? Porque se perdió totalmente la sección de armadura. Entonces, cuando yo identifico esos problemas de corrosión o problemas como esto que estoy viendo acá, yo estoy viendo que toda la viga ya está con armaduras en estado, con un avanzado importante de estado de corrosión, tanto en los estribos como en las armaduras longitudinales correspondientes. Muchas veces esta problemática de una corrosión muy fuerte de los aceros longitudinales hace de que la estructura ya de la viga en particular tenga menos capacidad de resistir esfuerzo y por tal motivo aparecen algunos tipos de fisuras en las vigas, ¿verdad? Entonces acá estamos viendo otro ejemplo también de problemas muy fuertes de corrosión. Y acá estamos viendo otro tipo de problemas. O sea, fíjense que acá yo tengo todas las armaduras expuestas, o sea, toda la armadura expuesta, o sea, todo esto está sin recubrimiento, con una corrosión ya muy, muy avanzada. Y acá, sin embargo, yo tengo unos problemas. Acá se nota que el hormigón está bien, sin embargo, acá hay como unos huecos. O sea, estos son deficiencias del proceso constructivo. O sea, son oquedades que dejaron armaduras expuestas por un proceso constructivo. O sea, esto es una corrosión avanzada y esto es un defecto producto de una mala colocación. Son fenómenos distintos. Entonces son fenómenos distintos. Esto es mucho más grave que esto. Este es un problema constructivo que
Normalmente suele ser una cuestión así muy puntual que no tiene una extensión generalizada. Así como estas fotos que estoy mostrando acá también, entonces vemos, son problemas puntuales de colocación del hormigón. Si bien esto no es aceptable, tampoco esta situación va a llevar a un problema de corrosión muy intenso. O sea, o si lo lleva, va a demorar mucho tiempo en llevarlo porque es otro tipo de problemática. Acá estoy mostrando, entonces acá en naviga, entonces tengo ahí lo que le solemos llamar el nido de abeja, ¿verdad? Que es por una mala colocación del hormigón. Tenemos imágenes así como esta que están viendo acá. Otro tema muy importante es el tema de la aparición de fisuras en las vigas o en las losas. Fíjense acá en esta viga de este puente cómo están las fisuras. Si ustedes se fijan, las fisuras son inclinadas. Las fisuras inclinadas, como vamos a ver enseguida, son normalmente fisuras de cortante que varían entre un ángulo entre 45 y 75 grados, ¿verdad? Entonces, acá también, en este caso yo le marqué la línea negra encima de la fisura solamente para significar, porque si no ya no se veía. Acá otra viga también mostrando la fisura también que es inclinada, la misma cosa acá, otra fisura. Fíjense cómo va siguiendo esta línea inclinada la fisura en la viga y también una fisura vertical. Cuando hablamos de fisura siempre es importante definir los anchos. ¿Por qué? Porque dependiendo si la estructura es hormigón armado o hormigón pretensado, hay anchos permisibles de espesores de fisura. En hormigón armado estamos hablando de 0,3 milímetros y en hormigón pretensado de 0,2 milímetros. Esto esto se llama una tableta para medición de fisura o fisurómetro, que básicamente es una regla que tiene los distintos grosores de fisura. Entonces uno coloca sobre la fisura, así como estoy mostrando ahí. Entonces uno a partir de la comparación puede determinar de qué ancho de fisura se está hablando. Entonces acá también vemos otra fisura siguiendo la forma inclinada. Acá ven, se está haciendo la medición, entonces vemos que el ancho del grosor de esta fisura está en el torno de 0,4 milímetros, ¿verdad? Cuando ustedes ven una fisura, identifican siempre en una viga, por ejemplo, siempre es importante ver la geometría que tiene, y esa geometría tiene que ver si la fisura está apareciendo hacia una cara, si aparece en las dos caras, si las fisuras son paralelas en las dos caras o están en forma alabeada. La fisura, normalmente cuando están en formas alabeadas indican que existe un problema de torsión realmente y no de cortante, ¿verdad? Acá vemos otra fisura y un punto muy importante también en la inspección es la zona de encuentros de vigas en los puentes. ¿Por qué? Porque en la zona de encuentro se produce la carga puntual de una viga sobre otra, o sea, y hay una concentración de esfuerzos que a veces sí, de repente no están los aceros adecuados o la resistencia del hormigón es inadecuada o se superó la carga admisible del puente, puede provocar también la aparición de fisuras en esos puntos. También en las losas, a veces encontramos situaciones como esta. Vemos acá una losa bastante antigua, un puente, fíjense que se construyó con un sistema de alivianado con ladrillos, ¿verdad? Y entonces quedaron ahí con algunos problemas en la ejecución de este tipo que al quedar toda la armadura expuesta acá se va iniciando un problema de corrosión. También dentro de la línea de losas de tablero, de las losas del tablero,
Cuando ustedes ven una mancha así blanquecina, así como esta que estoy mostrándole acá, esto me indica una cuestión muy importante. La mancha blanca indica que pasó hidróxido de calcio a través de la fisura. ¿Y qué indica esto? Que la fisura está atravesando todo el espesor de la losa del hormigón. Estas fisuras normalmente, este tipo de fisuras, normalmente se dan en las primeras, digamos que en los primeros días, en las primeras horas del hormigón, hay algunos tipos de fisura que se generan que pudiesen atravesar totalmente la sección transversal del hormigón. El tema es acá un poco el siguiente y acá hay que tener mucho criterio. Lo importante es por eso hacer un buen relevamiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo estas líneas, estas fisuras con las manchas blancas en la dirección donde se producen esfuerzos principales en las losas, entonces sí esa fisura es una fisura que me puede llegar a comprometer el funcionamiento satisfactorio de la losa. ¿Por qué? Porque está debilitando la zona de máximo esfuerzo. Sin embargo, yo pudiese tener esta fisura en otra dirección donde no haya esfuerzo o eh, donde la longitud de las mismas no provoca una disminución sustancial en el desempeño que tenga la losa en sí como un elemento estructural. Entonces acá, por ejemplo, vemos esta fisura que viene así, acá vertical, acá viene en este sentido y acá va un poco horizontal. Tengan presente que estas fisuras no son de origen estructural, no es que esta fisura se produjo por una deficiencia, por una sobrecarga o desenbofrado prematuro, no. Estas son fisuras que se originaron en el proceso de endurecimiento del hormigón, ¿entienden? Entonces no, ahí es donde se originó esta fisura. En general, si no hay, no sigue esto humedeciéndose, se estabiliza ahí, si ya vimos que no es una fisura que tenga consecuencia en la dirección de máximo esfuerzo, no genera problema. ¿Cuándo genera problema? Cuando no se corta el fenómeno y el agua sigue ingresando, porque entonces al producirse este arrastre de hidróxido de calcio por la superficie, varía la alcalinidad del hormigón en esta zona y con el tiempo puede producirse corrosión de armadura. O sea, es probable que uno encuentre entonces alguna losa donde, aparte de estas manchas blancas, haya unos problemas de corrosión de armaduras que está entonces ligado a ese proceso químico de pérdida de alcalinidad del hormigón. Bueno, ya en otros problemas del tema de losa de tablero pudiese ser el tema de corrosión de armaduras, así como estamos viendo acá. Y acontece lo mismo de lo que hablamos en las vigas, ¿verdad? O sea, uno tiene que tener el criterio a ver de en qué sección estoy perdiendo las armaduras y en función en qué lugar estoy perdiendo esas armaduras, ese problema es más o menos preocupante, ¿verdad? Acá yo tengo en la zona donde esta losa se está apoyando acá en las vigas, entonces estoy teniendo unos problemas de corrosión. O acá en este puente tengo un tema de que todas las armaduras quedaron casi expuestas como una deficiencia ya del proceso constructivo propiamente. Para entender un poco lo que vamos a presentar, tenemos que repasar unos conceptos. Hay fisuras que se llaman de asentamiento plástico, que yo como las reconozco porque son verticales y bien paralelas a las armaduras. Entonces son de esta forma, entonces yo tengo la fisura, me concentro en la cara lateral porque es lo que nosotros vamos a encontrar en los puentes. Entonces yo tengo una serie de fisuras que son verticales y están sobre el estribo. De esta manera
también como lo está mostrando acá. O sea, si bien acá encima del estribo. Estas fisuras no tienen trascendencia estructural, porque estas fisuras de asentamiento plástico, como su nombre lo dice, se producen en el momento que el hormigón está fresco por la coacción que le ofrece la armadura. Entonces la profundidad que llega es hasta la armadura solamente, no avanza más de eso. Entonces, por más que yo me haya encuentro un puente con varias fisuras de este tipo, bien todas encima de los estribos y verticales, entonces esto es una fisura de asentamiento plástico y no tiene ninguna trascendencia estructural. Ahora vamos a las fisuras por flexión. Entonces nosotros, para recordar un poco, entonces sabemos que cuando es la flexión, entonces se inicia de esta forma las fisuras que van y terminan acá en la dirección de la línea neutra. Conforme se aumenta la carga, pasa el tiempo, una estructura que se fisura se reacomoda y entonces sigue resistiendo, pero sigue resistiendo a través de que de generarse una mayor cantidad de fisuras como la que estoy mostrando acá, hasta la que estoy mostrando acá, también de esta forma. Entonces yo identifico bien y diferencio de otra fisura. ¿Por qué? Porque fíjense en la forma que tienen esta fisura. Son más o menos verticales, son un poco ligeramente inclinadas y terminan hacia la línea neutra. Y entonces en la zona del flector máximo es donde yo tengo la mayor longitud de esa fisura por flexión. Estas fisuras sí son fisuras que tienen trascendencia estructural, ¿verdad? La magnitud de esa trascendencia estructural va a estar en función a la magnitud del espesor de esa fisura, ¿verdad? Que estamos hablando que tienen que ser mayores a 0,3 en ambos lados de la viga, cosas así. Ahora, el otro tipo de fisuras que es muy importante son las fisuras por cortante. La fisura por cortante primero aparece así como una fisura en el proceso que se desarrolla y después, así como en la flexión, también se produce un reacomodo de la viga a resistir los esfuerzos cuando está fisurada. Entonces aparece una segunda fisura, como habíamos hablado al comienzo, paralela a la primera e inclinada. Esto va a seguir conforme avance el tiempo. Estas fisuras se van a seguir presentando una familia de fisuras paralelas, así como está mostrando la imagen. ¿Qué pasa esto? Cuando esto sigue avanzando, en algún momento, entonces se produce ya la deformación, se empieza a agrietar ya el hormigón. ¿Por qué? Porque se empieza a producir una deformación de la armadura de los estribos, como está mostrando acá en la imagen. Y hasta que puede llevar a la rotura del estribo que está resistiendo la carga principal. Al romperse este monolitismo, ustedes sabemos todos que el esfuerzo cortante se resiste por la resistencia del hormigón y la resistencia del acero. Entonces, cuando ya mi hormigón se fisura, yo ya pierdo esa capacidad de resistencia del hormigón y estoy dependiendo exclusivamente del acero. Entonces, si ese acero, por ejemplo, está con un problema de corrosión importante y tengo una fisura de cortante, entonces sí ya tengo una situación que es muy peligrosa y sí puede llevar a un riesgo de colapso, ¿verdad? Porque la estructura se va generando una serie de familias de fisuras hasta que cuando se sueltan los estribos ya está en una situación comprometida. Todas estas cuestiones que estamos viendo en uno de los libros que está muy bien explicado y con esta figura es el libro de Ingeniería de Puentes, se llama Colapso, Inspección Especial, Socavación, Vulnerabilidad Sísmica y Capacidad de Carga, de Edgar Muñoz. Es un ingeniero colombiano. Este libro está disponible en PDF en Amazon, en formato electrónico, en formato impreso.
Y es bastante ameno para leer y sobre todo tiene esta simbología que me gusta mucho como las presenta, ¿verdad? Entonces acá muestra así, en esta imagen, por ejemplo, uno muestra así una falta de aceros expuestos, ¿verdad? Ya por un tema normalmente de eficiencia de colocación. Acá muestra unos problemas de filtración y acá sí, estas son las cosas interesantes, ¿verdad? O sea, que muestra así, esta fisura tipo 3, que son unas fisuras acá inclinadas en esta parte del estribo de la pila, viene referido a una falta de capacidad resistente. Entonces, yo siempre quiero ser muy claro en lo siguiente. La falta de capacidad resistente no necesariamente viene dado por el hecho de que el hormigón no tenga la resistencia o que el cálculo fue realizado en forma incorrecta. También puede darse porque se sobrepasó la carga a la cual se diseñó el elemento estructural. También muestra fisuras como estas acá, que cuando muestra este tipo de fisuras, ya se refieren a que hay problemas de asentamiento propiamente entre una parte y otra. Acá la misma cosa en un muro, entonces sabemos nosotros las fisuras así en el sentido horizontal, ¿verdad? Están relacionados a la falta de capacidad de respuesta estructural, ¿verdad? Y cuando ya son más anárquicas las fisuras como esta, ya son más referidas a fenómenos que ocurrieron en las primeras edades del hormigón, de retracción, contracción, en general no implican riesgo estructural alguno, ¿verdad? Y también acá va mostrando una cuestión que me parece muy interesante mostrar. Fíjense, esta fisura 2, que es así, la fisura cuando es paralela a la dirección de la armadura, indica un problema de corrosión. Entonces, uno le da un pequeño golpe, le da ahí a eso y se desprende fácilmente el hormigón por el problema de corrosión. Entonces, eso es una manera fácil de reconocer que se está también ante un problema de corrosión, ¿verdad? Acá también mostrando en lo que es este pórtico, ¿verdad? Lo que son las fisuras por flexión, ¿verdad? Y esto ya mostrando un poco lo que sería por inclinación, por asentamiento, perdón. Entonces, lo que se busca es más o menos en este esquema que estoy mostrando acá. Entonces yo tengo acá mi dibujo del puente, ¿verdad? Entonces acá tengo marcadas ya las fisuras, estas fisuras que estoy viendo hacia acá. Fíjense que son inclinadas, son las referidas a fisuras de cortante. Y hacia acá, hacia el centro, estarían las fisuras de flexión, ¿cierto? Entonces que serían de esta manera. Entonces eso es lo que uno busca hacer en el relevamiento. Entonces yo acá pongo un ejemplo de un puente. Entonces esto más o menos es lo que se tiene. Entonces yo indico, hago la inspección de daño, indico acá a qué localidad me estoy yendo acá y a qué localidad me estoy yendo acá. Y entonces con una nomenclatura de daños voy identificando los distintos problemas que estoy encontrando en una planta del puente. Está ahí. Por ejemplo, en este puente, los nombres Santa Rosa y Cedrales son ficticios, no es un puente que está entre Santa Rosa y Cedrales, lo puse nomás así para significarle, para no poner X y Y, ¿verdad? Entonces, acá tengo este puente, entonces acá está la simbología, dice estos puntos rojos son lugares donde hay exposición de armaduras, ¿ven? Este símbolo indica coqueras, o sea, acá hay coqueras con exposición de armadura. Y fíjense estas cuestiones. Fisuras verticales típicas de fuerza de flexión están marcadas acá en azul. Fíjense donde hay acá en azul. Estos puntos que se encontraron. Acá fíjense que están indicados los anchos, dice fisura de 0,3, 0,2 a 0,3. Y las fisuras acá en marrón inclinadas típicas de esfuerzo cortante, fíjense
cómo acá en la zona donde se da el cruce de las vías, donde se produce esto, el esfuerzo cortante en caso de carga concentrada, como de libro se encuentran este tipo de fisuras. ¿Se entiende? Entonces, esa un poco es la idea de lo que es un levantamiento de daños en lo que estábamos viendo ahora, todo lo que era la parte superior, ¿verdad? Del tablero y las pilas. Ahora, mirando un poco la fundación, nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de pilotes con un cabezal, ¿verdad? De cuánto es esta longitud que está quedando expuesta, ¿verdad? O sea, eh, esto es importante de evaluar y levantar. Y también acá yo puse esta foto por una cuestión. Eh, Obviamente el agua provoca una erosión muy importante. Por eso acá ya vemos todos los áridos que quedaron a la vista, acá en la pila de estos, en los pilotes de esta pila. El problema es grave cuando esta erosión avanzó hasta tal punto que ya quedaron las armaduras expuestas. Porque al quedar esas armaduras expuestas se empieza a perder la integridad de esta parte del pilote. Entonces yo tengo acá, por decir, un pilote de 60 y yo tengo una parte con problemas de corrosión ya producto de la erosión que dejaron las armaduras expuestas, y entonces ese pilote de 60 puede quedar de repente acá en este sector como un pilote de 40 por causa de un problema de corrosión de armadura. Entonces, esto es una cuestión que tiene que inspeccionarse, o sea, más de solamente decir cómo quedó, qué longitud está expuesta, es la característica que presenta esta superficie, o sea, si hay armaduras expuestas o no hay armaduras expuestas. Lo mismo acá estoy mostrando en un cabezal, ¿verdad? O sea, yo puedo tener unos niveles de erosión muy fuertes, eh, y acá va a depender de la cantidad de recubrimiento que yo tenga para protegerse esas armaduras que están ahí detrás, ¿verdad? Otro problema que también es muy importante es el tema de la socavación. Esto también está tomado del libro que mencioné recién. Entonces tenemos la socavación localizada, que puede ser en estribos, en los estribos o en las pilas, ¿verdad? Entonces yo tengo acá un estribo, entonces acá puedo llegar a tener una socavación, ¿verdad? O estas son, como lo dice su nombre, son puntuales las socavaciones que se pueden producir acá, ya sea en el estribo o acá en la pila, ¿verdad? Y también hay una socavación que se llama por contracción, que es localizada, que es en los casos donde hay un cambio brusco en la sección que está viniendo el agua, ¿verdad? O sea, si el agua pasa así muy justo por el puente y después se ensancha abruptamente, ese fenómeno genera un tema de contracción que también puede provocar socavación. También hay una socavación ya a largo plazo, ¿verdad? Que ya tienen que ver con el movimiento que experimenta el cauce a lo largo del tiempo. Eso sabemos nosotros que nos tocó a nosotros mismos comprobar de cómo puentes a lo largo del tiempo, por determinadas razones, van cambiando la forma en que el agua está entrando dentro del puente, y entonces en esa forma que el agua entra dentro del puente va generando unas socavaciones que son distintas, al ser el curso de agua distinto a lo que estaba en el proyecto al momento de la construcción. Los resultados que pueden provocar pueden ser importantes. Entonces, dependiendo de las configuraciones que tenga el agua, ¿verdad? Y dónde está ahí instalado
Nuestro puente, bueno, tenemos las distintas formas en las cuales se pueden producir el cauce y, bueno, entonces así tenemos entonces el agua que puede venir a entrar y conocemos este fenómeno, ¿verdad? Donde entonces va como comiendo el terraplén que se encuentra detrás del puente. Y esto se da en un fenómeno básicamente es así, ¿verdad? O sea, acá el agua, el agua en el movimiento que experimenta el agua va generando acá en todo alrededor de la pila propiamente dicha, va retirando material y con eso, dependiendo de la condición, puede producirse una socavación. Entonces, como en esta imagen que estoy mostrando acá, como tomada también del libro, ahora fíjense que entonces al producir la socavación en esta zona, entonces se refleja arriba, ¿por qué? Por un desnivel producto de este asentamiento que se está produciendo por la socavación, entonces acá se produce un desnivel que queda que queda a la vista, ¿verdad? O sea, entonces es una manera de reconocer si yo estoy por arriba del puente y siento esto, que probablemente pueda estar pasando esto, ¿verdad? O sea, una socavación o un asentamiento de la fundación de otro tipo, ¿verdad? Estas son algunas imágenes también tomadas del libro, esperando eh, relacionados al tema de la socavación también, ¿verdad? Y habíamos hablado también de los estribos, acá quería poner una foto, fíjense, entonces acá hay una ligera mancha blanquecina, que es producto de lo que habíamos hablado del fenómeno de la fluorescencia, pero se ve que eso está estabilizado, está fuera de la acción directa de las vigas sobre el estribo. Tenemos mucho en nuestro país también estribos de piedra. Entonces, un problema que a veces ocurre es que tenemos vegetación que está, y a veces de importancia, que está creciendo ahí dentro del ala del estribo. Entonces, eso genera una fisuración. Así, entonces, la manera de observar eso es mirando de cerca el muro de piedra. Entonces, uno puede ver si acá como se está viendo acá, la fisura está rompiendo ya la piedra. O sea, acá está la junta, ven acá la junta, pero ven que la fisura está ya rompiendo la piedra. O sea, que hay un fenómeno fuerte. Entonces, cuando uno tiene un archivo de piedra, entonces es importante mirar estos detalles de la fisura, si está rompiendo ya la piedra o se está produciendo nomás el desprendimiento en la zona de las juntas. Acá otro caso, otro puente. Entonces acá justo en la zona de apoyo de las vigas, se ve acá que hay un problema de corrosión muy importante. O sea, la pusimos acá en estribo porque es la última vía donde estaría el estribo, ¿verdad? Entonces ven acá, justo esta zona está con un problema de corrosión importante. Ven acá también. Entonces, lo mismo acá, se ve en la unión tanto a las armaduras expuestas. Y otro aspecto que es interesante de poder ver es el tema de los aparatos de apoyo, ¿verdad? Acá tienen algunas imágenes del aparato del estado en el que está el aparato de apoyo, ¿verdad? Acá vemos una forma de cómo está asentada la viga sobre el aparato de apoyo. Acá vemos que la viga no está apoyando, o sea, esta parte del aparato de apoyo la viga no está apoyando sobre él, ¿verdad? O sea, esto no está correctamente, no está en forma adecuada, por lo menos el aparato de apoyo ahí trabajando. Y acá también en esta foto también vemos de la misma manera. Finalmente, para cerrar lo que es el
pero tenemos el proceso ya de evaluación con esa información, qué es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un relevamiento geométrico, un esquema geométrico por lo menos para poder presentar en esos planos los daños, así como está mostrando acá, ¿verdad? Entonces, lo estoy mostrando acá. Tengo una tercera parte de ensayos y verificaciones que no está incluido dentro de lo que es un trabajo de inspección preliminar. Estos ensayos son los que se hacen después, una vez que ya se tenga esa información del informe de la inspección preliminar. Entonces uno puede ir con un equipo así de tipo de ultrasonido para verificar la profundidad de la fisura, verificar los diámetros de armadura, corroborar resistencia y cosas de ese tipo, ¿verdad? Que no escapa a lo que estamos viendo. Y por último, entonces viene lo que es el procesamiento y el análisis de los resultados. Vuelvo a decir acá, esta es una guía. Esta es una guía que se usa en Estados Unidos desde abril del 2018, donde a mí me pareció una de las más completas y sobre todo muy práctica para poder hacer una evaluación objetiva de un puente. Entonces ellos hacen en dos partes, una parte una calificación de la condición, donde toman las condiciones generales de las distintas partes de la estructura. Entonces dice el tablero, superestructura y subestructura. Entonces estos están con unos números que tienen que ver con esta guía. Esta guía también está disponible en internet, ¿verdad? Y después con una calificación de la evaluación que tiene que ver con desempeño estructural, geometría, sección hidráulica, capacidad de carga. Entonces se tiene unos criterios de calificación donde se le asigna unos puntajes, ¿verdad? Fíjense, del 0 para colapsado a 9, excelente, o muy bueno, satisfactorio. Y entonces en un esquema que los americanos lo hacen distinto, si es puente o si es alcantarilla. Entonces, en función a una serie de números que se obtiene acá, dice si el 58 mayor a 7, el 59 mayor a 7, el 60 mayor a 7, entonces el puente está en buena condición. Entonces, y si no, entonces está en función a unos valores, está en una condición aceptable o puede estar en una condición mala. Entonces todo esto sale de un proceso numérico de asignación de valores. Esto ayuda mucho, ¿verdad? O sea, estas tienen unas tablas, así como esta que estoy acá, esta ya está, obviamente está traducida, donde entonces explica, uno tiene un poco de criterio para asignar los números. Por ejemplo, si vemos acá el número 3, dice, condición seria, las pérdidas de sección, el deterioro, los desprendimientos o erosión afectan la integridad estructural de los elementos principales. Posibilidades de fallas locales, fisuras por fatigas en elementos de acero o fisuras por cortantes en elementos de hormigón, que es de lo que estuvimos hablando mucho entonces en esta charla, ¿verdad? Entonces ven, te ayuda esta tabla, te ayuda a hacer una clasificación de este tipo. Y por otro lado tiene esta otra tabla en la clasificación de puentes, donde vos en función a ya es una cuestión más subjetiva, ¿verdad? Subjetiva en el sentido de que, por ejemplo, la sección hidráulica apropiada, frecuencia de inundación, o sea, cuántas veces ese puente quedó cubierto por agua. Entonces, en función a eso, entonces ahí vos le das unos números también a cada uno de estos puntos que se va analizando, que tiene que ver con la evaluación estructural. O sea, obviamente, si está ya fisurado el puente, evidentemente se sobrepasó la capacidad de carga y yo le voy a dar, por ejemplo, acá le voy a dar un 2, ¿verdad? Porque no tolerable requiere acciones de alta prioridad, ¿verdad? Conforme al nivel de fisuración que encuentre, ¿verdad? O si tiene una socavación. Fíjense que son
puntos muy específicos lo que ellos evalúan, que tiene evaluación estructural, sección hidráulica apropiada, socavación crítica, o sea, es muy, muy claro el tema. Entonces ahí su hoja de valoración del puente tiene otros datos respecto al tema de la construcción, de la geometría, pero son estos dos puntos de los que les hablé los que definen finalmente la calificación que yo le voy a dar al puente y después, entonces, tras todo esto, él saca un resumen de inspección y necesidades. Entonces, mostrando un poco un ejemplo, esto sería un puente. Entonces, acá un puente que tiene una fisuración como esta, que es una fisuración muy grande, fisura de 1,2 milímetros, o sea, una grieta realmente. Entonces, acá, en función a esas valoraciones que estuvimos hablando, sale con una calificación del puente como mala. Y en otro caso, tenemos este puente, entonces se hace la inspección, por más que se encuentran algunas cuestiones en el puente, no son cuestiones que comprometan seriamente el tema de la estructura. O sea, fíjense que acá hay algunas deficiencias de colocación de hormigón, pero con todo eso igual llega a tener la calificación del puente buena, ¿verdad? Entonces, estructuralmente deficiente es falso. Es ya un poco del formato de cómo se procesa. ¿Ves? Acá hay un pequeño problema de erosión, pero eso no implica que se llegue a calificarlo el puente como una cuestión dramática o que requiere una intervención importante. Entonces, finalmente con eso salen las recomendaciones que uno pudiese hacer sobre la clausura, limitación del tránsito, intervenciones urgentes en función a lo que uno está encontrando ahí en esta evaluación. Bueno, con eso terminamos esta presentación. Espero que les sea de utilidad. Y acá está mi dirección de correo para si tienen alguna consulta y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro disertante, el ingeniero Sergio Gavilán. Vamos a empezar el bloque de preguntas y respuestas, que está a cargo de los ingenieros Juan Manuel Gómez Salas, del ingeniero Fernando Paniagua y del ingeniero José Segovia de la Comisión Técnica de la Asociación Paraguaya de Carreteras. Permiso, buenas tardes a todos. Saludos a todos los colegas, amigos. Antes que nada, agradecer al ingeniero Gavilán y a la APC en general, a los gremios por el apoyo que dieron a esta charla, al Ministerio de Obras. Y vamos a iniciar esta parte que es la más nutritiva, donde empiezan a descuerearle al expositor. Y le cedo la palabra al ingeniero Manolo Gómez. Muchísimas gracias y gracias, ingeniero Sergio. Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a compartir mi pantalla para tomar las primeras preguntas de los participantes dirigidas al doctor ingeniero Sergio Gavilán. Voy a comenzar yo con la primera, voy a ir intercalando con el ingeniero Fernando Paniagua, que también nos está apoyando desde la Comisión Técnica para el desarrollo de este bloque. Bueno, la primera pregunta es de Luis Fernando Cardoso Ayala. Menciona que en una de las imágenes que ha mostrado, pregunta si eso socavó por error de cálculo de la cuota de fundación. Bueno, yo creo que es muy arriesgado sacar ese tipo de conclusiones, porque como yo dije en la presentación, el arroyo, el curso del agua a través del tiempo va variando el caudal que transporta. Entonces, algo que en un momento pudo ser adecuado, hace, no sé, 20 años, hoy en día puede resultar una sección insuficiente
y entonces por producto de ese cambio también ya puede estar produciéndose socavación, ¿verdad? O sea, no descarto que sea el caso, o sea, no sé específicamente el caso, ¿verdad? Pero en forma general eso es lo que puedo responder. Perfecto, ingeniero. Voy a volver a compartir y ya le cedo la palabra al ingeniero Fernando Paniagua para la siguiente pregunta. Sí, buenas tardes, muy bueno, ingeniero Gavilán, su presentación. Juan Caballero consulta, ¿cuándo se evalúan las deformaciones de la superestructura debido a la socavación de las pilas en la fundación? ¿Implicaría como decisión clausurar ese puente? Bueno, es una pregunta de difícil respuesta, ¿verdad? O sea, yo creo que son muchas las cuestiones que te llevan o sea, muchos elementos lo que te llevan a tomar la decisión de recomendar la clausura del puente, ¿verdad? O sea, normalmente si es una socavación avanzada viene asociado a otro problema que ya esté generando unas fisuraciones, por ejemplo, en la viga del pórtico, una fisura así ya más importante, que entonces tal vez te pudiese llevar a decir, bueno, mira, ya hay, en forma generalizada son varios los elementos afectados, ¿verdad? O sea, depende, la respuesta final sería, depende del caso, ¿verdad? Perfecto, ingeniero. Voy a seguir, comparto de vuelta y voy con la tercera. La tercera de Andrea Peris menciona, los periodos recomendados para realizar las inspecciones en puentes a su criterio, ¿cuándo deben ser? Bueno, realmente las distintas normas, ¿verdad? Ya establecen tipos de inspecciones, ¿verdad? Hay unas inspecciones que son así, más bien rutinarias, por decirle un nombre así, que se realizan así más o menos cada 2 años, ¿verdad? Después hay otro nivel de inspección que requiere que se realicen cada 5 años. Y otras inspecciones ya más profundas que normalmente están en el orden de los 10 años. Todo depende un poco de bajo qué normativa estamos, ¿verdad? Pero digamos que podemos hablar que una inspección cada 5 años estaría dentro de lo deseable, por lo menos, ¿verdad? Una inspección, no digo ni siquiera intensa, ¿verdad? Pero por lo menos una inspección leve. Muy bien, vamos con el niño Fernando Paniagua de vuelta para la pregunta. Sería la 4, Fernando. Bueno, el Lino Sanabria agradece y menciona que le parece muy significativo el hecho de bajar el grado de alcalinidad del hormigón, dado que las varillas sin protección contra la corrosión. Y la consulta es, ¿qué tipo de reactivos usted ha utilizado para verificar la carbonatación del hormigón? Nosotros para diagnosticar el tema de la carbonatación utilizamos fenotaleína, ¿verdad? Fenotaleína porque es de más fácil acceso y la forma como se prepara la solución también es bastante simple, ¿verdad? Y con eso ya se tiene buenos valores, ¿verdad? O sea que para medir esa carbonatación usamos, que la pregunta, ¿verdad? Usamos fenotaleína. Perfecto. Voy con la siguiente. Un ratito. Me están llegando más preguntas, entonces estoy editando esto para poder compartir la información, ¿verdad? La pregunta 5 sería, la emite Martín Darío Martínez Amarilla. Menciona que las juntas constructivas de las losas de tableros se observan en la mayoría de los puentes en malas condiciones. ¿A qué se debería? ¿Una mala ejecución? ¿Falta de mantenimiento? ¿O qué condición hace que sea tan general esa condición?
Bueno, las juntas que se establecieron en el proceso de construcción, o sea, una junta de construcción bien hecha no debería tener problema, ¿verdad? Porque como su nombre lo dice, junta constructiva, que es solamente por el proceso de construcción, que no es una junta de dilatación, ¿verdad? O sea que una buena junta de construcción debería ser imperceptible casi, ¿verdad? O sea, o ser perceptible por el color del hormigón distinto, ¿verdad? Y si eso, bueno, si eso no está bien, está filtrando el agua, realmente ya dejó de ser una junta constructiva, ya se va a estar comportando como una junta casi de dilatación. Perfecto. La siguiente pregunta, ingeniero Paniagua, es la número 6. Sí, la hace el ingeniero Florentín Hugo y consulta si pudiera categorizar los niveles de deterioro en 3, siendo el nivel el más comprometido, el nivel 3 el más comprometido y con peligro de integridad estructural. Desde su experiencia en los puentes de hormigón armado, ¿podría dar un ejemplo del deterioro más común o ya presentado en el país? Bueno, yo creo que, o sea, una muy buena pregunta, ¿verdad? O sea, si yo tuviese que decir el problema más recurrente que encontramos en todas las evaluaciones de puente que hicimos, estaría en el tema de socavación. Socavación es uno de los problemas fuertes. Otro problema fuerte es el tema de erosiones, ¿verdad? Erosiones que así como usted ya le están produciendo el descascaramiento del hormigón y que ya le está comiendo las armaduras principales, ya sea de pila, de estribo. Digamos que esos serían para mí los problemas más frecuentes. Eso y también el tema de corrosión, ¿verdad? No es muy frecuente encontrar puentes con fisuras así por cortante, así en forma intensa, ¿verdad? Salvo que sea lugares donde se cambió terriblemente el tránsito que tenía el puente, ¿verdad? O sea, un puente que estaba en un camino donde tenía poco tránsito y de repente se le empezó a meter mucha carga, y bueno, ahí de repente en algunas cosas así se suelen encontrar daños más bien de que le superó la capacidad resistente. Aprovechando la pregunta del ingeniero Florentín, ingeniero Gavilán, ¿podemos diferenciar patologías de región oriental de occidental? En su experiencia. Realmente es muy poca la experiencia que tenemos en el Chaco. Hicimos evaluaciones de muy pocos puentes para poder decir algo así a ciencia cierta. Muy pocos puentes nos tocó evaluar ahí en la zona del Chaco. Perfecto. Unos minutos, cargo una pregunta y ya voy con la pregunta. Están llegando a poco, pero están llegando. Mientras que cargas, Manolo, le quiero hacer una pregunta al ingeniero Gavilán. Por lo que veo, todas las causas mayores de los deterioros de los puentes son socavaciones, o sea, temas externos a la estructura misma, es decir, y los deterioros de la estructura aparentemente son leves y solucionables. ¿No se detectó en alguno de los puentes que vos evaluaste, ingeniero, algún problema que ya esté comprometido estructuralmente por algún cambio de uso, como recién dijiste, creo que lo dijiste? Pero fundamentalmente sí se detectó, digamos, capacidad insuficiente estructuralmente del puente. O sea, en cuanto a su diseño, sí no se consideró todo y no se llegó a dimensionar las estructuras del puente de tal manera que soporte las cargas. No sé si ese es un tema o realmente es un tema que no sucede nunca. Y realmente
digamos que contada con los dedos, puedo decir que encontramos un puente con un diseño que no fue satisfactorio, ¿verdad? O sea, la inmensa mayoría de las veces los diseños de los puentes son satisfactorios, ¿verdad? No es para decir, no pasa lo mismo que con las estructuras de hormigón armado convencional, donde vos más a diario sí encontrás problemas de diseño en la estructura misma, ¿verdad? Que lleva un problema. En el caso de puentes, más bien están asociados a esos temas que dije, ¿verdad? O sea, más bien en temas ajenos a que tengan que ver con el diseño, ¿verdad? Yo por lo menos en lo que vimos es muy poco lo que tiene que ver con el diseño, así un diseño eficiente o cuestiones así, ¿verdad? Ya podemos estar tranquilos entonces que las especificaciones de nuestro manual de carretera están correctas, si se sigue bien. No, yo creo que sí, o sea, el tema de la hidrología, lo que yo creo que tal vez habría que darle un mayor impacto a eso, ¿verdad? O sea, hacer estudios más finos en el tema de hidrología para el dimensionamiento de las secciones hidráulicas de los puentes, atendiendo ya a estas cuestiones, y también que en los diseños tal vez ya en el proyecto ya estén sistemas de protección de los estribos, de las pilas, o sea, que ya venga previéndose eso que para el futuro, ¿verdad? Porque eso sabemos que después ya es más difícil intervenir en eso, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Perfecto, continuamos. La siguiente pregunta es del ingeniero Jorge García. Un tema que podría valorarse son las protecciones de estribos y de pilas en puentes ubicados en zonas donde las lluvias provocan fuertes variaciones de nivel y de impacto del caudal escurrido sobre las estructuras, a modo de medida preventiva. Más bien es una recomendación. Entiendo que bien ya lo mencionaron, entonces, ingeniero, te pido también que aunes en el tema también. Sí, y así justamente con lo que estábamos hablando, comentándolo recién con el ingeniero Florentín, ¿verdad? O sea, que los proyectos se pudiesen incluir ya estos temas de protección dentro de lo que es el costo, es infinitesimal frente a la ventaja en el desempeño que podemos tener, ¿verdad? O sea, con unas protecciones que se puedan dimensionar adecuadamente, ya podemos protegernos mucho por delante, ¿verdad? No podemos proteger mucho ya por delante, ¿verdad? Me parece súper interesante y acertada la afirmación. Fernando, la siguiente pregunta es una tuya. Entonces, te invito a que vayas Sí. con tu pregunta y someterle al doctor ingeniero a la respuesta. Yo creo que ya las dijo, mencionó la socavación, la erosión y la corrosión como las tres patologías más frecuentes. Y también habló, para no culparle siempre al puente, Ño Gavilán, creo que es importante que nos den su ponderación sobre la importancia, qué tanta culpa tiene el tema de hidrología hidráulica, a su parecer. Y sí, yo creo que es lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, si nosotros pensamos que anteriormente, o sea, 20, 25 años atrás, en grandes zonas del Paraguay estábamos llenos de bosques todavía, hoy en día esos lugares ya no tienen bosques en muchos lugares y hay plantaciones, ¿verdad? Entonces, el nivel de escurrimiento de las aguas varía y totalmente respecto a hace 20 años atrás, y de repente hay mayor volumen de agua que va cayendo va cayendo a los cursos, y esa mayor cantidad de agua se arrastra y bueno, puede producir daños ahí en el tema del puente, ya sea por socavación, y también eso comprobamos muchísimo en los puentes de Asunción, sobre todo la cantidad de basura que la gente tira en los puentes es descomunal, ¿verdad? Descomunal. Me acuerdo cuando fue el tema del puente de Artigas, no me acuerdo cuántas toneladas de basura se tuvo que sacar, ¿verdad? Porque eso finalmente empieza a taponar el agua y entonces
como empieza a taponar un canal, por ejemplo, entonces el agua se empieza a desviar hacia otro sector, ¿verdad? O sea, el tema del mantenimiento de los puentes del cauce, de la limpieza en el interior, vemos también esas raigadas enormes que vienen y se forman antes y se trancan antes del puente, y bueno, eso represa el agua y después hace que se desvíe y te entre de una manera absolutamente distinta a lo que pudo haberse diseñado, ¿verdad? Así es. Bueno, voy a pasar con la siguiente. Es del ingeniero Joaquín Fernández. Menciona que a la hora de intervenir recomendamos realizar licitaciones abiertas con ítems estándar para proceder a las reparaciones de emergencia, protección de estribos, refuerzo con hormigón estructural, ensayos, refuerzo de armaduras. La intervención ante hallazgo de deficiencia debe ser inmediata. Es una recomendación. Así mismo, o sea, yo suscribo lo que dice Joaquín, ¿verdad? Porque es así, ¿verdad? Nosotros, o sea, de público conocimiento lo que voy a decir, no voy a violar ningún secreto profesional, ¿verdad? Pero en la evaluación que nosotros hicimos los puentes de Asunción en el 2018, determinamos, según el estudio que hicimos, que habían 12 puentes que requerían una reparación inmediata. Hasta hoy día todavía no se reparó, esa inmediata todavía no fue tan inmediata, ¿verdad? Entonces, salió en los medios de prensa que ahora se debería hacer una licitación por la vía de la excepción para llevar adelante esos trabajos, ¿verdad? Pero sí, o sea, yo creo que se tendría que tener una contingencia para poder ir a actuar, ¿verdad? O sea, yo no es por más de mucho consuelo de tonto, ¿verdad? Pero en Estados Unidos ustedes saben también que en Washington, hace un mes atrás, en pleno Washington, una pasarela peatonal colapsó, y con tanta buena suerte que colapsó justo cuando pasaba un camión y se quedó colgada por la carrocería del camión y no provocó accidente. O sea, no provocó ningún muerto ni nada, porque lo que hubo fue un accidente que la gente chocó, pero solo eso, ¿verdad? Y eso pasó en Washington, ¿verdad? O sea, pasó este año, o sea. Las cosas en el tema del puente no es que nos pasan en todos lados. En San Pablo hace 2 años, el puente de los Remedios se llamaba, que también colapsó, se desplazó del aparato de apoyo del puente, y bueno, o sea, estaban en pleno tema de San Pablo con muchísimo tránsito. Era un puente que se había inspeccionado inclusive 6 meses atrás antes del colapso. O sea, es un tema delicado, por eso este primer paso que dio el ministerio me parece muy importante para bueno, que la gente pueda dar alguna información de cómo están los puentes en sus tramos. No sé si puedo complementar, señor moderador. Adelante, mi querido ingeniero, por favor. Todo lo que vimos se refiere al aspecto técnico, y muchas veces esto tenemos que llevar a la práctica, ¿verdad? O sea, de nada sirve hacer un informe forense de lo que pasó. Acá lo que queremos es conservar nuestra estructura, garantizar la seguridad de los usuarios de las vías de comunicación, y en particular de los puentes, ¿verdad? Entonces, lo que sería doloroso es no encontrar herramientas que por una cuestión administrativa se dejen de tomar acciones concretas, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros recomendamos, lo que yo recomiendo de los gremios recomendamos, es hacer un listado, que salga este grupo de gente realmente capacitada, la PC, de los gremios, de autoridades del Ministerio de Obras Públicas, y hacer un llamado, así como se hace un llamado abierto para pintura de calle o de barandas de protección, hacer un llamado abierto para ítems como por ejemplo, o sea, ya los técnicos, Sergio nos va a decir qué es lo que
usualmente se necesita, ¿verdad? Confeccionar ese listado de ítems y tener en cartera ese presupuesto y ese llamado. Ahora, muchas veces ni siquiera es un gran presupuesto, capaz que con 10, 15 o 20 millones de dólares se pueden realmente hacer reparaciones que pueden salvar vidas en muchos casos, ¿verdad? Y ya las intervenciones mayores sí presupuestar y programar, ¿verdad? Pero para las emergencias tener ese backup, ese llamado, ese proceso administrativo de contingencia. Es una propuesta. Gracias. Muy bien. Voy a seguir con sigo con la siguiente pregunta. Fernando, es del ingeniero Carlos Sanabria, la número 10. Bien, ingeniero Sanabria pregunta, cuando entramos a indagar una estructura de hormigón, ya sea por simple verificación periódica o por presentarse muchos de los sistemas de fisuración que está exponiendo y una vez evaluadas posibilidades teóricas, el primer paso y más rápido y económico es el de los ensayos no destructivos. ¿Con cuáles sistemas de ensayos no destructivos ha tenido mejor experiencia para evaluar la calidad de los hormigones en estudio y cuál recomienda? Nosotros en esta charla solamente hablamos de las manifestaciones, ¿verdad? No tocamos la parte de ensayos, solamente hay una diapositiva donde mostraban ahí los ensayos. Y entonces, básicamente, de lo que recomiendo, o sea, lo mejor para el tema, por un lado, conocer la calidad del hormigón, de lo que refiere a uniformidad, es el tema de la esclerometría, pero esa esclerometría también le afecta la carbonatación, o sea, que hay que atender eso, ¿verdad? Entonces, esclerometría, ensayos de ultrasonido y la extracción de muestras de hormigón que se ensaya en la compresión es el paquete más certero para determinar resistencia al hormigón. Después, hay para el tema de las fisuras, evaluar la trascendencia, con los ensayos de ultrasonido también se pueden sacar las profundidades que tienen las fisuras. Y todo lo que tiene que ver con el tema del grado de armado, si tiene 2 camadas, tiene barras dobladas, hoy en día se pueden hacer con un georradar, ¿verdad? Se pueden hacer con un georradar. En el hormigón uno le va pasando y entonces va teniendo una imagen en 3D de las armaduras que están dentro del hormigón. Y después hay cuestiones ya más puntuales para el tema de corrosión, como potencial de corrosión y resistividad. Pero en general, con esto que estoy hablando así en forma genérica y rápida, ya se puede hacer un buen diagnóstico. Entonces, la verdad que como este seminario trata un poco de bases preliminares, el siguiente paso sería hacer esas evaluaciones más específicas, ¿verdad? Y ahí viene la pregunta, ¿todos esos equipos que mencionaste están disponibles en el medio? Sí, todo está disponible, o sea, todos nosotros, o sea, sí tenemos capacidad de hacer. De hecho, el año pasado compramos un georradar para todo lo que es estructura postesada y compañía, para poder ver la geometría de los cabos y todo. Entonces, sí se puede hacer, inclusive tienen también algunas otras aplicaciones muy específicas que para el tema de diagnóstico es muy útil, ¿verdad? Está en silencio, Manolo. Ya, voy a tomar la siguiente pregunta. Comparto la pantalla. Va a ser el ingeniero Ricardo Andrada. Realmente son 2 preguntas. Voy a comenzar con la primera. Ingeniero Gavilán, según su experiencia profesional, ¿con qué frecuencia encuentran asentamientos en pila o estribos en puentes por asentamiento en las fundaciones? A su criterio, en los puentes que se encuentran este problema de asentamientos, ¿se debe a problemas inherentes a errores de proyecto o en las fundaciones o problemas constructivos en las fundaciones, como pilotes cortados, mal ejecutados, etcétera? Bueno, una pregunta muy amplia, muy difícil de responder ni dar una respuesta así taxativa, ¿verdad?
Cuando se encuentra la mayoría de las veces que encontramos asentamientos en las alas de los estribos o en los estribos, ¿verdad? Normalmente ahí es donde más encontramos, en nuestra experiencia, lo que nos tocó, nos tocó encontrar todavía asentamientos fuertes en pilas centrales y cosas así, ¿verdad? Y siempre en los casos que estoy mencionando eran fundaciones superficiales, ¿verdad? Eran fundaciones superficiales. Hoy en día, para lo que es puentes nuevos en general, sí ya se están haciendo muchos ensayos para tener la garantía de que los pilotes estén construidos de forma satisfactoria, ¿verdad? Que se tienen ensayos para determinar capacidad de carga, para ver que el dimensionamiento sea adecuado y cosas así, ¿verdad? Entonces no podría decir directamente que es por eso los problemas, sino más bien en fundaciones superficiales lo que más encontramos a la de estribos, los asentamientos. Muy bien, ingeniero. Voy a pasar a la segunda pregunta del ingeniero Andrada, ya que volvió a entrar una pregunta de él, entonces aprovecho para tomarlo como pregunta 2. Voy a compartir la pantalla para que todos aprecien. En los proyectos de puentes en la región occidental o Chaco, es de conocimiento suyo si en los proyectos de puentes se tiene en cuenta la influencia y efectos de las sequías prolongadas en la capacidad de carga de las fundaciones. Es sabido que en el Chaco tenemos muchas veces suelos con minerales de arcilla expansivos del grupo de mectitas, especialmente mormorilionitas, que tienen la tendencia de absorber mucha agua en contacto con la misma y en contrapartida, en épocas de sequías, de perder humedad y con la consiguiente disminución del volumen del suelo. Esta disminución de volumen del suelo podría generar carga adicional en las fundaciones que pueden ser perjudiciales, sobre todo en el caso de pilotes flotantes muy comunes en los puentes del Chaco. Bueno, yo creo que o sea, no tengo conocimiento de ese fenómeno y me parece súper interesante y le insto a Roberto que la SPG justamente sería interesante que lleve a algún tipo de seminario sobre la problemática de los suelos en el Chaco y me parece que esto que comentó es súper interesante para tocar, pero yo no conozco que se tome en cuenta eso. Muy bien. Fernando, la siguiente, la pregunta 12. Pregunta Arturo Martínez. En cuanto al tipo de material aplicable en su experiencia para protección de taludes en los estribos de puentes hasta 18 metros, ¿cuáles serían? Híjole, es una pregunta muy difícil. Realmente no tengo la respuesta, ¿verdad? No tengo la respuesta cuál es el sistema más adecuado. No puedo, siento no poder responder, pero no tengo la base para responder. Muy bien, voy con esta pregunta de Laura Concepción Arevalo. Buenas noches. Es de Arturo Martínez realmente. Perdón. Creo que ya se mencionó. Sí. Perfecto. Voy a la siguiente. El ingeniero Jorge García. Con el programa de ejecución de puentes mixtos en caminos vecinales en todas las regiones del país, un detalle muy importante sería hacer hincapié en el control de la carga máxima. Los usuarios no miden eso. Y bueno, eso, yo les cuento, hace poco leí un artículo en Estados Unidos que estaban impulsando el monitoreo remoto de carga en puentes. Entonces, como ellos tienen muchas rutas, muchas autopistas concesionadas, ¿verdad? Entonces implementan esos sistemas y entonces ya le avisa en tiempo real cuando un camión sobrepasó la carga y ahí ya toman la medida, ¿verdad? O sea, ahí le avisan y ahí ya cuando pasa el peaje le aplican la multa. O sea, es el avance
total, ¿verdad? O sea, en tiempo real monitorean la carga de los puentes. Los sistemas ITS integrados en general, directamente relacionados con equipos de medición que ya online se pueden tomar esa clase de decisiones. Así mismo. No estamos creo que ya comenzamos a tener ciertos desarrollos ITS en Paraguay, si bien falta un poco más desarrollar un plan nacional, pero algún día llegaremos. Creo que es el camino. Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, o sea, va evolucionando y cada vez la tecnología es más disponible, más accesible. Perfecto. Vamos con la siguiente, Fernando. Sería la 14. Bien, Alexander Zaragoza consulta. ¿Se podría realizar y analizar una forma de hacer un manual para luego de la construcción de puentes en Paraguay realizarse la inspección o fiscalizaciones de esto bajo contratos y monitoreos? Es una pregunta más contractual que... Claro, sería ideal tener una guía, ¿verdad? O sea, de hecho, lo que hacen ese tipo de cosas normalmente es que te obligan ya a rellenar formularios con datos, ¿verdad? Entonces, de esa forma se garantiza de que se hagan todos los controles periódicos y compañía, ¿verdad? La siguiente, Manolo. Tengo una última. O sea, no tengo por lo menos en el sistema que me haya analizado de alguna otra, pero de cualquier manera, el ingeniero Julio Manuel Basualdo menciona, para puentes de hormigón postensado, ¿qué consideraciones adicionales deberían hacerse para la evaluación de las vigas? Bueno, es súper interesante porque tenemos, si bien no son muchísimos puentes antiguos, hablo, ¿verdad? Con ese tipo de material, ahí es mucho más delicado el tema, en el sentido de que si ahí vos tenés una fisura, una fisura que es de origen estructural en una viga postezada, sí ya está, hay un comprometimiento más grande que lo que es una estructura de hormigón armado, ¿verdad? Digamos que la estructura de hormigón armado en general se reacomoda más, se fisuran más, ¿verdad? Y una de postezado que ya esté con fisura, sí ya es más complicado, o si está con problemas de corrosión, sí es ya la complicación muchísimo mayor, ¿verdad? O sea, es muchísimo mayor. O sea que la recomendación o la pregunta sería que en un caso como ese se debería analizar con mucho mayor detalle el tema de los espesores de la fisura en los elementos y la dirección de esa fisura, ¿verdad? Eso sería lo fundamental, ¿verdad? Sí. Manolo, José, tengo una última pregunta, entendiendo que ya vamos dando cierre a las consultas. Ineo Gavilán, si tuvieses que dar una nota de nuestros puentes, del estado, del 1 al 5, no del 0 al 9, como habíamos mostrado, que estaba bastante interesante. ¿Qué nota le pondría a nuestros puentes? A nuestros puentes, yo del 1 al 5, yo le daría en un 3, ¿verdad? En un 3 con el promedio llegaste a 3, ¿verdad? O sea, porque yo no coincido en decir que está todo mal, que es un desastre, porque no es así, no es la realidad, no es la realidad. Lo que nos pasa a nosotros les pasa también en otros países, y en otros países inclusive que invierten muchísimo lo que nosotros no invertimos en el tema de mantenimiento del puente. Y con todo eso, cuando pasó ese del colapso, de ejemplo nomás digo, cuando pasó eso del colapso de Washington, del puente peatonal, la Cámara de Representantes, los demócratas y republicanos se reunieron con Biden y aprobaron finalmente un plan para inversión en el tema de obra pública. O sea, estaban leyendo en el diario que decía que parecía a propósito que eso que pasó fue un disparador para acelerar la decisión de que los dos se pongan de acuerdo y decir, no, en esta infraestructura se tiene que invertir para mantener, ¿verdad? O sea, no puede pasar esto que no pasó en Washington, ¿verdad? Y entonces quiero nomás sacar eso porque muchas veces decimos que no, que acá algo es un desastre y que todo está mal, y realmente yo no creo
que sea, yo no creo que sea así, ¿verdad? En nuestra experiencia, en todo lo que vimos, sí hay cosas que están mal, hay cosas que se tienen que reparar, pero no, por eso yo si tuviese que dar una calificación, diría un 3, y sí, hay cosas que se tienen que reparar, ¿verdad? O sea, te pongo de ejemplo nomás, los puentes de Asunción, nosotros gestionamos 40 puentes y de 40 sacamos 12 de reparación inmediata. O sea, ahí ya tenemos una pauta y son puentes de Asunción con un tránsito enorme. Cuando Gavilán y Asociados ya tenga el dron para meter dentro de la inspección de la alcantarilla, vamos a llegar a 4 ingenieros. Así como en Europa se hace, meten un dron, ya lo evalúan por fotos, ya se escanea la estructura y directamente se toman la decisión a partir de ahí. Entiendo que hay capacidad en este país para hacerlo. Creo que vos sos una de las personas que más bien sabe de cómo se mueve la estructura en el país, y agradecerte por el espacio que bien nos brindaste también desde la Comisión Técnica para compartir y transmitir tecnología, que es lo que buscamos siempre de la APC, ¿verdad? Cumpliendo uno de los objetivos más importantes, que es fomentar la formación de los miembros y de los actores involucrados en la infraestructura vial, en este caso muy ligado a puentes. Creo que estuvo Andrea con esto, y alguna palabra de nuestro coordinador de comisión, el ingeniero José Segovia, para ir cerrando. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Sergio. Y coincidiendo un poco con lo que dijo Sergio, ¿verdad? No estamos tan mal, y de hecho siempre podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y si tenemos dificultades, yo creo que el vaso medio lleno es porque estamos creciendo, estamos yendo con obras nuevas, con infraestructuras nuevas, estamos viendo cosas que en nuestro país no esperábamos verlas cuando estábamos hace 15 años, no esperábamos ver una tercera etapa de la Costanera en marcha, no esperábamos ver una vía elevada frente al Jardín Botánico, no esperábamos ver un corredor bioceánico ni una duplicación de la ruta Trachaco, ¿verdad? Estamos en una etapa en que podemos ver el vaso medio lleno y dejamos para atrás nuestra infraestructura vieja. Tenemos estas señales de alerta que nos dicen, bueno, no podemos dejar lo que ya tenemos olvidado y metámosle un poquitito más de gana al mantenimiento y al control, que vamos bien. Ese es mi análisis, y por sobre todo agradecer a Sergio y a todos los gremios y los colegas que estamos en esta difícil y gratificante tarea de hacer crecer este país a través de la infraestructura. Muchísimas gracias, ingeniero José Segovia, y también a todo el equipo de preguntas y respuestas de la APC y al disertante por ir respondiendo tantas preguntas. Vamos a pedirle unas palabras al ingeniero Guillermo Mas, vicepresidente de la APC, por favor, de cierre, ingeniero. Muchas gracias, Andrea. Bueno, nuevamente, ya de tantas felicitaciones, agradecer nuevamente al profesor ingeniero Sergio Gavilán. El Inge Gavilán fue mi profesor ya hace 18 años y de varios de los presentes en esta charla, así que ya tuvimos patología del hormigón con él, así que un gurú en el Paraguay de este tema, así que es uno de los que más sabe de esto, y bueno, agradecido nuevamente. Muy interesantes las preguntas y respuestas que estuvimos viendo, y quiero en nombre de la Asociación Paraguaya de Carreteras, Comité Nacional Paraguayo del PIAR, agradecer y sobre todo valorar el momento muy oportuno en el cual se hace esta charla técnica y la gran utilidad que va a tener para todos los profesionales de la vialidad del país. Como gremio, alentamos a todos los profesionales del país a que sigan capacitándose, y la APC siempre va a estar facilitando toda esta difusión de conocimientos de ingeniería, ¿verdad? Entonces, sugiero a los ingenieros que estuvieron conduciendo el bloque de preguntas y respuestas de esta charla, que están al frente de nuestra comisión técnica de la APC, si podemos comprometernos con un resumen de esto y poder difundir, pasar a nuestros asociados o que quede esto, para así podamos tal vez seguir con una segunda edición de este tipo de temas, ¿verdad? Y nuevamente agradecer a las autoridades del ministerio, de las cámaras presentes, a todos los técnicos y profesionales de las empresas e instituciones. Muchísimas gracias. Así que les esperamos nuevamente en otra nueva charla técnica de la APC, que seguro en breve haremos otra. Gracias, Andrea.
Gracias, ingeniero. No sé si una palabra del presidente, ya damos cierre a este evento, a este magnífico evento. No, creo que ya es suficiente, Andrea. Muchas gracias a todos. Ya Guillermo lo hizo brillantemente el cierre en nombre de la APC. Voy así decirlo algunos avisos parroquiales. La APC va a continuar, como dijo Guillermo, este plan de capacitación para mejorar nuestra infraestructura. Estamos en vista a días nomás en la segunda semana de agosto, un webinar sobre sellado de fisuras en rutas asfaltadas, en pavimentos flexibles y su tratamiento. Muy interesante, sobre todo para quienes están realizando contratos de mantenimiento tipo crema. También seguimos en el plan de realizar el seminario PIAR de la Asociación Mundial de la Carretera en noviembre sobre caminos rurales. Y intermedio, obviamente, tenemos algunos temas de mezclas asfálticas. Acá con nuestro amigo Adriano Setti seguramente vamos a ir programando otras actividades más. Yo quisiera volver a recalcar lo que dijo Guillermo, que tratemos todos los protagonistas del sector vial, tratemos de capacitarnos. Y no sé si va al caso, pero quisiera parafrasear lo siguiente. Los pocos problemas que estamos teniendo, porque realmente no son muchos, como dijo José, tantas son las infraestructuras que estamos desarrollando los paraguayos, que algunos problemas surgen. Y esos problemas los vamos a evitar o mitigar a través de las capacitaciones. Y esa capacitación para mí es lo que en salud hoy en día es la vacuna. Vacunémonos con la capacitación y así evitar los pocos problemas que tenemos en la infraestructura vial. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Florentín, y a todos los presentes, disertantes, autoridades. Damos gracias y damos cierre a esta charla técnica. Gracias.